Bueno, pues como decía Alex y Ferran, ante todo agradeceros que estéis aquí y espero que no se haga muy larga toda la disertación teórica que os voy a dar. O sea que cualquier pregunta que queráis hacer o comentario me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Así lo hacemos un poquito más dinámico. El tema principal es el Feng Shui, como decía Alex, pero la realidad es que nosotros, y digo nosotros porque en realidad somos un equipo de trabajo, Mónica y Joan son mis socios en el despacho de Feng Shui y de metafísica china, y entonces hablaré siempre en plural porque es un trabajo de equipo el que hacemos, ¿no? Todo y que en el máster, digamos, la que va a llevar el módulo seré yo, pero ellos aportarán su granito de arena en alguna de las clases dentro del máster. Entonces el tema será el Feng Shui como título de la charla, pero hablaremos de algo más general que es la metafísica china. Y cuando hablamos de metafísica china, estamos hablando básicamente de energía, ¿vale? De la energía en general y de los distintos tipos de energía que hay, porque no hay una, sino que hay muchos tipos de energía diferentes, ¿no? Entonces, para enfocarlo dentro de lo que es el cuadro del máster, la metafísica china está dentro del ámbito de lo sutil, por eso hablamos de energía, y también está dentro del ámbito de la adquisición de competencias, que es aprender básicamente la técnica del Feng Shui para poder hacer un estudio de Feng Shui, y también en la parte de autoconocimiento y desarrollo personal, porque todo proceso terapéutico tiene que ver con una mirada hacia adentro y un desarrollo personal. ¿Vale? Esto sería un poco el encuadre dentro del cuadro académico del máster. Entonces volvamos al tema principal, que es la energía, ¿no? Tema sutil y por tanto un poco complejo de explicarlo con palabras, ¿no? Entonces yo os pido que penséis en aquellos momentos en que estáis en casa y decís, hoy no tengo energía, me quedaría en el sofá todo el día y no haría nada, ¿no? Una energía baja. Luego hay otros días, dices, hoy tengo que salir a correr porque tengo que gastar energía, ¿no? Entonces, la energía sube y baja, se va moviendo, y lo ideal para un buen estado de salud y también emocional sería tener esa energía en equilibrio, ¿vale? No, ni arriba ni abajo. Entonces, el objetivo de cualquier estudio que hagamos dentro de la metafísica china siempre es encontrar ese punto de equilibrio. Cuando hablamos de metafísica china, no es solo Feng Shui, es medicina china, lo que hace Ferran, es Qigong, es Tai Chi, o sea, hay un montón de artes, los chinos la llaman así, dicen que son artes, nosotros hablamos más de técnicas, pero da igual, una técnica o un arte, que son muchas y se ocupan cada una de un aspecto diferente. En la medicina se ocupa de la parte física, del cuerpo, el Qigong, el Tai Chi también, ¿no? Es movimiento de energía a través de los movimientos corporales. El Feng Shui se va a ocupar de la energía del entorno físico, sea desde la naturaleza misma, o sea, el entorno natural en el que estamos. Por ejemplo, Barcelona es una ciudad que tiene mar, tiene montaña, ¿no? Y está rodeada por montañas y con 2 ríos, entonces eso ya da unas características físicas y también energéticas. Luego, del Feng Shui también podemos hablar de lo macro a lo micro. Entonces lo micro ya sería hablar de la ciudad o del pueblo donde vivimos, y luego podemos llegar a la vivienda, que es en definitiva lo que más se conoce, ¿no? Hacer un estudio de Feng Shui, ¿qué piensas? En la casa, lo primero, ¿no? En realidad un estudio de Feng Shui completo debiera ser el lugar donde vivimos y el lugar donde trabajamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver los sitios donde pasamos tiempo. Entonces en casa pasamos un montón de tiempo, sobre todo tarde y noche, y por esto siempre el dormitorio es como un foco importante en un estudio de Feng Shui, porque es donde el cuerpo se tiene que recuperar y tiene que recargar esa energía, y entonces focalizamos mucho allí. Y luego también los lugares donde pasamos mucho tiempo, que pasa a ser el sitio de trabajo, el despacho, la oficina, el local o donde sea, ¿no? Pero siempre hablamos de la energía del entorno, de lo macro a lo micro, pero del entorno físico, es decir, lo que está fuera de nosotros, ¿no? Y luego hay otra arte de la metafísica china, que es la que comentaba Alex, que se llama Bazi, este es el nombre en chino, y representa la astrología china. Y entonces aquí hablamos de la energía personal. Cuando hablamos del momento del nacimiento,
es la energía de ese momento en ese lugar determinado, es lo que entra en nuestro cuerpo, y entonces es la energía de cada persona. Entonces, a través de la astrología podemos estudiar la energía personal y a través del Feng Shui estudiamos la energía del entorno. Entonces hablamos del exterior y del interior y de la combinación de estas dos situaciones, ¿no? Porque somos personas y tenemos una energía, pero nos desenvolvemos en un escenario vital que es nuestro espacio físico. Entonces, recordando que el objetivo de cualquiera de estos estudios es llegar al equilibrio, lo que hay que ver es cómo llegar a este equilibrio, ¿no? Cómo conseguirlo. Entonces, en metafísica china, la base de todo este conocimiento, que es un conocimiento ancestral, muy antiguo, pasado de generación a generación, se basa en la filosofía taoísta. Y los taoístas sostienen que hay una conjunción de 3 tipos de suerte que explican nuestra existencia y el universo todo. Estas 3 suertes las llaman la suerte del cielo, la suerte de la tierra y la suerte del hombre. ¿Sí? Veo que estáis muy concentrados tomando apuntes. Pues la suerte del cielo es aquello que nos viene dado en el momento del nacimiento. Sería como lo genético, para entendernos más prácticamente, ¿no? Aquello que nosotros no podemos elegir, sino que cuando nacemos ya nos viene dado, que es desde las características físicas hasta la familia en la que hemos nacido, el lugar geográfico donde hemos nacido, o sea, todo eso que ocurre sin que nosotros lo elijamos y que tampoco podemos modificarlo, ¿no? Es fijo. En psicología a esto se le llama el temperamento, ¿no? Sabemos que en psicología se habla de temperamento y carácter, y ambas cosas constituyen la personalidad. Entonces, en el momento del nacimiento traemos ya una serie de características, y esto lo podemos ver en cualquier niño recién nacido, siempre se dice, lo trae desde la cuna, ¿no? Cuando ya vemos si es travieso, si es más bien introspectivo, si es extrovertido, si nos va a dar guerra o no, todo eso se ve desde la cuna y es real que es así. Esa es la parte del temperamento y esa es la parte que estudiamos en la carta astral, digamos, la carta natal de una persona, que es lo fijo. Luego, ¿qué ocurre? Que a través de la evolución en el tiempo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, que crecemos, que nos educamos, que nos vamos desarrollando, y sobre todo a partir de ¿qué? De las elecciones que hacemos, de las decisiones que vamos tomando, se moldea lo que llamamos carácter, que es aquello que nosotros podemos ir modificando con gran esfuerzo, pero que podemos ir moldeando de alguna manera, ¿no? Entonces, entre el temperamento y el carácter podemos hablar de la personalidad. Y esto es lo que se llama la suerte del cielo, y es la conjunción del momento del nacimiento y de la evolución en el tiempo, ¿sí? Yo quiero que os quedéis con el concepto de tiempo y de el lugar, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en Feng Shui, y es lo que se llama la suerte de la tierra, ¿vale? O sea, todo lo que es el entorno físico también tiene su propia energía, sus características. Cuando hablamos de Feng Shui, vamos a empezar por investigar en la vivienda o en el lugar que estemos analizando cuándo se construyó y el lugar físico donde se construyó, sobre todo sus orientaciones cardinales. Es decir, volvemos a lo mismo, el lugar y el tiempo, el momento en que se hizo y el lugar donde está implantado el sitio. Entonces ya tenemos 3 conceptos, ¿no? Tenemos el lugar, tenemos el tiempo y tenemos el nacimiento, ¿no? Lo que sería lo genético, ¿no? Lo heredado. Y luego hay la tercera suerte, o sea, hablábamos de suerte del cielo, suerte de la tierra, y la tercera suerte, y la más importante de todas, es la suerte del hombre. Y esto directamente es nuestro libre albedrío, es decir, la libertad que tiene el hombre de elegir, de decidir y de actuar. Entonces, el tercer concepto importante sería la acción, ¿sí? Que es lo que depende de nosotros y es realmente lo único que podemos hacer. Lo que nos viene heredado es fijo, no lo podemos cambiar. El entorno es el que es y se puede modificar, porque podemos modificar un río si queremos, o podemos elegir cambiarnos de casa o modificar las características de nuestra habitación. Hasta ahí podemos actuar, ¿no? Pero lo más importante es qué tipo de actuación es la que corresponde que hagamos. Y eso depende exclusivamente del hombre, de su propia decisión.
Y ahí es donde entra lo importante en este máster, ¿no? Es decir, o sea, podemos hacer un análisis fantástico, tener un Feng Shui perfecto, pero si la persona no se involucra y toma las acciones adecuadas y correctas para que esto funcione, por más Feng Shui que tenga, aunque sea top 10, no va a pasar nada, ¿no? O sea, el tema es tener muy claro que no porque se haga un estudio de Feng Shui y se sigan las indicaciones del estudio, pues todos los problemas se resuelven. No, sino hay una actitud correcta y de hecho mi maestra, y yo siempre digo esta frase porque me parece que sintetiza todo el conocimiento, dice que la clave del éxito en cualquier cometido que nosotros queramos hacer consiste en realizar la acción correcta en el lugar adecuado, en el momento preciso. Entonces ahí tenemos acción, lugar y el tiempo. Las tres suertes de la filosofía taoísta. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? ¿No? Vale, pues esto sería un poco la presentación del tema, ¿no? Y a partir de ahí, lo importante sería saber un estudio de Feng Shui o de Ba-Si, de astrología, en qué nos ayuda, ¿no? En primera instancia, deciros que podemos actuar en muchos ámbitos de la vida. Podemos ver desde situaciones relacionales, es decir, relaciones entre personas, sean laborales, sean personales, de pareja, de familia, bueno, todo tipo de relaciones se pueden estudiar y se pueden analizar. Podemos ver temas de salud también. Si habéis venido a las charlas de Ferran, sabéis que los 5 elementos, que es el lenguaje que se usa en todo lo que es metafísica china, o sea, siempre vamos a estar hablando de lo mismo, los 5 elementos y el yin y el yang, ¿vale? Los 5 elementos, no sé si sabéis, son madera, fuego, agua, metal y tierra, que en realidad es el nombre que se le da a un comportamiento energético. O sea, siempre volvemos al tema de la energía. Si hablamos de tierra, estamos hablando de un comportamiento determinado con unas ciertas características, ¿no? Y luego vamos a ver también que hay muchas relaciones entre los distintos elementos, bueno, y ahí es donde empieza la complejidad del lenguaje. Pero a partir de estos 5 elementos podemos, según lo que estemos viendo, si es el Feng Shui o el Ba-Si, podemos ver los distintos aspectos en la vida de cada uno, que para cada uno significará cosas diferentes, según su propia carta natal y según el mapa energético de la vivienda donde estéis. Podemos ver cosas como, bueno, además de las características personales, que esto es por donde empezamos siempre, ¿no? Es decir, cuáles son las cosas que definen el temperamento de una persona y las capacidades, las debilidades, las fortalezas que cada persona tiene. Luego podemos ver también situaciones de salud, como decía, porque asociado a los 5 elementos hay los 5 órganos principales. Entonces, si hay una deficiencia de madera, por decir algo, pues habrá algún problema con el hígado. Entonces, podemos llegar a determinar eso. No lo podemos curar porque no hacemos medicina china, para eso está Ferran, pero sí podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Es decir, bueno, aquí en esta casa y con estas personas que viven aquí, pues a lo mejor la debilidad está en la madera o en el fuego, entonces hablaríamos del corazón, ¿no? Entonces podemos detectar situaciones de salud y de enfermedades. Podemos detectar también situaciones de problemas con las leyes, con las normas, con juicios, con problemas de conflictos que puede haber a nivel legal. Podemos ver también, ¿qué más? A ver, ayudarme. Los robos, exacto, problemas de autoridad, de abusos varios, o sea, se pueden ver muchos aspectos de la vida y todo dependerá también de dónde se focalice el estudio, ¿no? Pero ya el estudio objetivamente nos va a decir un montón de cosas, sobre todo de las posibilidades que puede llegar a ocurrir, ¿no? Y ahí es donde uno puede entrar en la fase de prevención, en vez de ir directamente a cuando ya el problema está presentado. Lo curioso es que en general la gente pide un estudio de Feng Shui cuando ya hay un problema, ¿no? Cuando ya hay el síntoma, vamos a decir, ¿no? No sé si habéis visto la serie esta de House, del médico. ¿La conocéis, alguno de vosotros? Bueno, es un médico, si tú no la conoces, es una serie que va de médicos, que hay uno de ellos, que es el jefe de un equipo,
que es especialista en detectar, hacer diagnósticos de enfermedades raras o complicadas. Entonces, toda la serie se desarrolla en el hospital con su grupo de médicos y demás, pero hay algunos casos donde resulta que le hacen un montón de pruebas al paciente de todo tipo y no logran llegar al diagnóstico. Entonces el médico House manda a su equipo a la casa del paciente a que busquen si hay algo que ellos llaman ambiental, ¿no? Si hay algún problema ambiental. Y entonces puede ocurrir, por ejemplo, que debajo de la pica se encuentran un bote de veneno para ratas, por ejemplo, y resulta que este veneno con lo que genera o mezclado con no sé qué le ha llegado al paciente y entonces se detecta cuál es el diagnóstico, ¿no? A partir de ese veneno. Pues en Feng Shui funciona un poco igual, es decir, el entorno nos está dando un montón de elementos de lo que puede estar pasándole a la persona. Entonces yo creo que aquí está una de las cosas potentes que puede aprovechar cualquier persona que sea terapeuta del Feng Shui, es decir, cuando está trabajando con un paciente y ve que no llega, ¿no?, al tema de qué le está pasando o el paciente le cuesta ir para adentro, pues mirar hacia afuera en su escenario vital, que al final es un reflejo de su interior, pero puesto afuera, le puede dar elementos al terapeuta para trabajar con lo que él está haciendo en su terapia, ya sea el tratamiento de una enfermedad o ya sea un tema más psicológico o más espiritual o lo que sea, ¿no? Porque recordemos que podemos abarcar muchos ámbitos de la vida con todo este conocimiento. O sea, no es, por ejemplo, la medicina china va directamente al cuerpo, ¿no? Al cuerpo y también, bueno, a las emociones, a sentimientos, pero se queda, digamos, en lo físico, ¿no? y en la persona. Aquí, claro, como trabajamos el exterior y el interior, hay una combinación que es muy potente y esto creo que es el aporte que puede dar el Feng Shui a un terapeuta. Nosotros siempre decimos que el Feng Shui no es una terapia, porque es real, no es una terapia, o sea, no vamos a hacer sesiones de Feng Shui. En realidad es un estudio y sí que da un diagnóstico, ¿vale? Pero en el proceso, que ahora os contaremos cómo se hace un estudio y demás, sí que se transforma en un proceso terapéutico, aunque no sea una terapia, ¿no? Esto es un poco la diferencia. Pero en ese proceso terapéutico hay, como decía antes, un proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento, y hay otro proceso que ayuda al terapeuta a tener elementos externos que permitan entender el comportamiento o el problema que ese paciente tiene. ¿Alguno de vosotros conoce algo de Feng Shui? ¿Sabía algo de Feng Shui antes de venir aquí? O algo como qué, porque hay tanto mito que a mí me gustaría hoy romper mitos. La cabeza al norte. Vale, fantástico, me encanta que digas eso porque esta hojita que os he traído va a romper ese mito, pero de eso hablaremos al final, pero me encanta que lo digas. ¿Y la hojita dónde está? Es la del cuadro este. ¿Vale? Pero bueno, ahora al final les os explico de qué va esto. Pero justamente rompe el mito de la cabeza al norte. ¿El de las vigas cuál sería? No dormir con vigas visibles o algo así. No había escuchado eso. Está bien, eso también es interesante porque el Feng Shui abarca distintos ámbitos, ¿no? También abarca un ámbito físico, que es el que vemos, ¿sí? O sea, cuando trabajamos en Feng Shui, y sobre todo nosotros, porque como en todas estas cosas hay muchas escuelas, nosotros utilizamos lo que se llama el Feng Shui tradicional, ¿vale? Que es el Feng Shui original, el más antiguo, y que abarca dos grandes ámbitos, que son la escuela de la forma, que se llama, y la escuela de las estrellas volantes. Estos son los nombres chinos que son muy poéticos ellos para todos sus nombres. Y la escuela de la forma habla exclusivamente de eso, de la forma, de lo que vemos, ¿no? De los colores, las formas, los materiales, las texturas, y eso es muy fácil y muy rápido para todos. Y la escuela de las estrellas volantes, en realidad las estrellas vienen a ser las energías, y esto que hablábamos, la energía y los comportamientos energéticos, ¿vale? Entonces hablamos de energía y de forma. Cuando hablamos de forma, entra el tema este que dices tú, Alex, de las vigas, ¿no? Y así como las vigas, quizás es más gráfico si os cuento la idea de un elemento tipo flecha o algo punzante, ¿no? O sea, si yo ahora, no sé, hago así y sigo hablando y hago así, seguramente ella se siente incómoda,
porque le estoy apuntando, ¿no? Si esto fuera además un cuchillo o una espada, indudablemente que te sentirías incómoda, ¿no? Entonces, hay todo un tema de simbología, ¿no? Que se tiene muy en cuenta dentro del Feng Shui, y que también tiene que ver con algo muy básico del ser humano, que es lo que se llama el cerebelo, que está aquí atrás, que por una cuestión de supervivencia, los seres humanos reaccionamos frente a ciertos estímulos sin siquiera darnos cuenta, ¿no? No sé si habéis visto en Barcelona, hay muchos bancos en la calle, ¿sí? Y no sé quién los distribuye, pero hay algunos que están muy mal colocados. Entonces, si tú vas por la calle y te encuentras que hay unos bancos que dan la espalda donde pasan los coches y pruebas a sentarte en ese banco un rato, ya me gustaría escuchar los comentarios vuestros de cómo os sentís, ¿no? Porque igual que si ponemos un banco al lado de un precipicio y tú te sientas ahí, pero sabes que atrás hay un precipicio, eso naturalmente nos vamos a sentir incómodos, de la misma manera que yo te he apuntado ahora a ti, ¿no? Entonces, las vigas vienen a representar un poco ese elemento punzante, ¿no? Y entonces, cuando dormimos, por eso decías, cuando dormimos, no dormir debajo de una viga, el cerebro necesita recargar esa energía, descansar, pero claro, hay un cerebelo, que es la parte más antigua nuestra, más prehistórica, que está siempre atento y siempre alerta. Y entonces esa parte nuestra sí identifica que hay un elemento que nos amenaza, que puede ser o un elemento punzante o las vigas, porque se nos pueden caer en la cabeza, básicamente. Entonces, aunque nosotros nos acostemos y dormamos, hay una parte que está ahí atenta a que esto puede pasar. Y yo más que la viga, diría, porque al final la viga, bueno, mira, puedes poner un falso techo, puedes poner una tela, la tapas, ¿no? Y bueno, ya funciona diferente. Pero, por ejemplo, dormir debajo de una ventana, o sea, que en el cabecero de nuestra cama esté debajo de una ventana, es lo mismo. Existe el riesgo de que por esa ventana alguien entre a la casa. Y aunque nosotros no lo pensemos, nuestro cerebelo sí que lo sabe. Y entonces eso genera una cierta inquietud. Entonces, todo esto os lo explico para que veáis que no es magia china, ¿vale? Que se trata de cosas que son realmente muy lógicas, si nos ponemos a pensarlas. ¿Y que refleje un espejo tu cama? Tampoco. Eso también tiene otra simbología que es más sutil. Ahí ya entramos en otras dimensiones. Pero Pongo un pañuelo. claro, exacto. Es un poco lo mismo, pero ahí ya entraríamos, esto me gustaría que lo expliques tú, Joan, entraríamos más en una cosa más... Sí, digamos, es también, como dice ella, es bastante sutil, pero el gran problema que tiene dormir con un espejo delante es que el espejo siempre se carga de energías y siempre acostumbra a ser energías negativas. Y yendo todavía de una manera más espiritual, o sea, hablan como si fuera un portal. O sea, es un portal al más allá. Claro, todo esto es simbología, pero es lo que decía ella, nosotros tenemos un cerebelo que estas cosas nos vienen de muy antiguo, entonces que puede crear, lógicamente, intranquilidad. Pero no te das cuenta de que realmente tienes un problema. Simplemente sabes que estás cansado, que te levantas, que no sabes exactamente el por qué no has dormido bien, tienes incomodidades, tienes un mal día, y muchas veces es por el espejo, o sea, tener un espejo. Ese es el mejor recurso. Si no lo puedes cambiar de sitio, digamos, que sería lo ideal, taparlo mientras duermes es la mejor solución. Sí. O sea, lógicamente digo, estamos hablando de cosas sutiles, no todo el mundo reacciona igual. O sea, hay personas más sensibles o menos sensibles, pero dentro de lo que es una sensibilidad, digamos, un poquito elevada, estas cosas son muy críticas. O sea, que lo mejor es o no tenerlo o taparlo. O sea, además, o sea, yo he vivido casos, incluso ella se encontró con un caso en el cual un espejo ya no era en el dormitorio, era en la entrada. Yo me acuerdo perfectamente de que cuando entramos en la casa, lo primero que miró fue un espejo que había en la entrada. Y ella, pues enseguida se le rebotó ese espejo. Y entonces le preguntó a la dueña del piso que este espejo, que qué hacía ahí. Y entonces dijo que, bueno, que se lo había arreglado una tía. Dice, pero esta tía, ¿te gusta el espejo? Dice, no. Dice, ¿y tú a esta tía la quieres? Dice, la odio. O sea, pues coge el espejo y deshace de él. Porque cada vez que entraba se acordaba de su tía que la odiaba. ¿Correcto? O sea, es que la simbología es muy extraña. Surrealista.
Pero porque si no querías a siempre la tía pasa. y era de la tía. No es conveniente, ay, perdón. Sí, No, sí, no, sí, sí, tranquilo, no, no, no. di. No es conveniente, es decir, tener un espejo, no sé, en Sí, la se ca- puede tener, claro que sí. en el baño. Sí, Sí, en sí, el sí, baño, sí. perfecto, Tenemos- claro, pero no donde, sobre No todo... de donde duermo, ni en la entrada. No, Ni en la la entrada entrada. también depende, porque si justo es la puerta y tienes un espejo aquí, o sea, según el Feng Shui y según las energías sutiles, o sea, entra y salen las energías, incluso las positivas. Con lo cual, o sea, Claro. estás creando un ambiente que no es correcto. O sea, Es tendría la que forma. estar el espejo que no esté Enfrentado a la enfrentada puerta. y que derive la energía, si entra, que se vaya por dentro de la casa. Que invite a entrar la energía, que no la verdad es expulse. que, bueno, lo estoy simplificando mucho, porque hay muchos factores que hay que tener en cuenta, porque si es una esquina, si no es una esquina, si hay luz, no hay luz, o sea, pero bueno, vamos a decirlo así. Y otro caso también con espejos, porque es una cosa muy interesante, es que fuimos a otra casa en la cual había un espejo de una chica que también ella, que es muy sensible a los espejos, no sé por qué, pero los espejos, ella siempre los detecta solo cuando entra. Y entonces dijo, este espejo tiene muy mal rollo, este espejo sé que no sé cuántos. Y entonces la chica, la dueña, porque era un piso compartido, una de las chicas que se acababa de mudar allí, dijo, pues este espejo no pasa nada, además me gusta mucho porque yo todas las casas que he ido cambiando de casas, es una chica que es estudiante y iba a diferentes casas, entonces siempre me llevo este espejo porque me gusta mucho. Dice, pues este espejo tiene problemas, le dijo ella. Dice, hombre, dice, no sé, dice, bueno, la última vez que estuve en una casa con este espejo, claro, el compañero era drogadicto y la otra era un maltratador, o sea... Venía acompañado de ese espejo, ¿Eh? venía Sí, sí. acompañado de ese Y espejo. entonces, pero en cambio ella lo llevaba encima, o sea, de arriba y abajo. Pero cuando le comentamos todo eso y ella se dio cuenta de lo que estaba diciendo, dice, pero caramba, este espejo... Nosotros nos fuimos a tomar un café y cuando volvíamos nos encontramos el espejo en un contenedor. O sea, tardó 10 segundos en bajar el espejo y tirarlo. O sea, es que, para que te des cuenta de lo importante que es el espejo. Pero bueno, Esto es un claro ejemplo, lo que has dicho tú, de cuando decimos que es un proceso terapéutico, ¿no? Nosotros cuando entramos en una casa para hacer un estudio Feng Shui, primero hacemos una primera visita para tomar contacto, para saber por qué nos han llamado, para ver si podemos ayudar realmente y ver cuál es la voluntad de la persona que nos llama, ¿no? Qué es lo que quiere hacer. En principio nosotros siempre decimos que a partir de un trabajo de estos se genera un cambio. O sea, vamos a dar un diagnóstico, vamos, como un médico de casas, ¿no? Decir, vale, el diagnóstico es este y las herramientas para que trabajes son estas, como un médico te da la receta para que te compres el medicamento. Claro, si no voy a la farmacia, me compro un medicamento y me lo tomo, no me voy a curar. Esto es lo mismo, o sea, nosotros llegamos hasta eso, un diagnóstico y damos herramientas. Y son herramientas sencillas, cotidianas, fáciles de implementar, ¿no? Y que trabajamos mucho con lo que ya hay en la casa y con las personas con sus temas, ¿no? Y con sus capacidades para potenciar todo lo que es más favorable y ayudarles a equilibrar lo que no les está funcionando bien. Pero si no lo trabajan ellos, no pasa nada. Y en este proceso, que es una primera visita de toma de contacto y hacemos fotos y tomamos medidas y no sé qué, y luego preparamos el informe y lo llevamos a la casa y hacemos la entrega, ¿no? Y entonces ya entre la primera visita y la segunda siempre hay un cambio sustancial porque además dejamos deberes, o sea que ya tienen que ir... un inciso sobre esto del espejo porque es importante. Esta chica, concretamente última que os he explicado, se quejaba de que las cosas no le iban bien. O sea, que ya no es que no le pasara nada, es que las cosas le iban, pero no relacionaba absolutamente con nada. O sea, las cosas, ella se quejaba de que no le iban bien. No sé qué pasó después, porque ya no hemos tenido más contacto, porque creo que, no sé, estará en otro sitio, no lo sé, no tengo ni idea. Pero para que veáis que realmente estas cosas sutiles, estas energías, estas A historias... todos nos va bien y nos va mal en la vida. Claro. Sí. Claro, nos va bien siempre y nos va mal. Exacto. Pero concretamente, o sea, cuando dices que no te van bien las cosas y empiezas a explicar tu historia atrás, o sea, y lo verbalizas, te das cuenta de que llevas un proceso de carga que no sabes por qué. Y en este caso, era el espejo. Pero además es que fue ella que entró, lo detectó y a partir de ahí salió el problema. Pero
Si no hubiera dicho nada, no hubiera pasado nada. Lógicamente, pues vamos con varillas y péndulos y demás, porque es una base. De esto quería hablar también ahora. O sea, además del estudio del Feng Shui, que como os decía, analizamos el entorno, y a nivel formal, a nivel energético, y esto se calcula, como os dije antes, con el lugar donde está emplazada la vivienda, la orientación cardinal y la fecha de construcción del edificio, entonces se calcula un mapa energético y estudiamos eso. Y luego está todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Las energías más sutiles, que tienen mucho que ver con la simbología. Cuando entramos a una casa siempre hay imágenes y hay objetos y cosas que hablan de situaciones, ¿no? Que nos muestran, igual que cuando nos vestimos, ¿no? Bueno, nos ponemos determinado tipo de ropa y no otra. En la casa pasa lo mismo, hay determinados objetos y determinadas imágenes, fotos, pinturas o lo que sea, esculturas, que representan cosas, ¿no? Entonces, hay toda una parte simbólica y hay toda una parte espiritual, que es lo que decía ahora Joan, que tiene que ver con los espejos, pero que se trabaja a nivel sutil también. Y esta parte sutil la trabajamos no solo con el Feng Shui, que es más difícil de detectarlo, sino con lo que se llama la geobiología. No sé si conocéis. Geobiología es una ciencia que estudia lo que ocurre debajo de la tierra. Entonces, un edificio está asentado en un terreno y abajo de ese terreno hay unas energías también. Entonces, estas energías se pueden detectar cuáles son aquellas que no son, digamos, favorables o positivas para el desarrollo, sobre todo de la salud, porque lo que dan estas patologías son problemas de salud. Y entonces esto es lo que decía Joan, que detectamos con varillas y con péndulos, entonces se puede saber si abajo del edificio hay una veta de agua, o si hay un cruce de línea Harman y Curry, bueno, un montón de patologías que se pueden detectar y que eso influye no solo al piso, sino a todo el edificio, ¿no? Y claro, si hay uno de estos temas, ya podemos hacer un Feng Shui top 10, como digo yo, no tenerlo todo perfecto según el Feng Shui, pero si pasa una veta de agua justo por debajo de tu cama, donde tienes la cabeza, seguro que no dormirás bien, ¿no? Que tendrás insomnio, o que te costará dormir, o que te levantarás más cansado de lo que te acuestas. Y esto también depende mucho, y hay que ser muy consciente de eso, del grado de sensibilidad que cada uno tenga. Porque a veces nosotros nos encontramos con casos que detectamos algo, eso, en la cama matrimonial, decimos, bueno, primero probar a cambiar de lugar, que la mujer se ponga en el lado del hombre y el hombre, y se resuelve el tema. Porque igual el hombre es más fuerte o menos sensible que la mujer y esa patología a él no le afecta, pero a la mujer no puede pegar ojo en toda la noche. Y solo con cambiarse de lugar la historia se resuelve. Y si no, ya pasamos a fase B, que sería, bueno, cambiemos de lugar la cama, ¿no? Porque esto sí que es algo que, como es de la tierra, esto no tiene cura, digamos. En realidad lo que se puede hacer es, o la recomendación siempre es, bueno, sal de ese lugar. Si en el sofá donde siempre te sientas o en el escritorio de tu trabajo también tienes una de estas patologías, pues lo ideal es que des vuelta a la silla o cambies de lugar el sofá y así salimos del lugar nocivo, digamos, ¿no? También hay otro paso, digamos, sutil y de otro tipo de trabajo, que ellos son los especialistas en esto, que es neutralizar estos efectos para las personas que viven en esa vivienda. Y esto se puede hacer, pero ya es una ceremonia más a nivel espiritual, no tiene que ver ni con el Feng Shui, ni con la geobiología, es un proceso, digamos, a otro nivel que ellos saben hacer y que realmente funciona muy bien, ¿no? Pero esto para que veáis que vamos de distintos niveles, ¿no? De un nivel muy físico y muy de forma, que es lo que en general todo el mundo conoce, de los colores, las formas y la decoración de la casa. Pero yo lo que quiero que quede claro hoy es que el Feng Shui no es un sistema de decoración, ¿vale? Claro, que esto es uno de los mitos. ¿No? Voy a decorar la casa según el Feng Shui. No, un momento. Aquí vamos a hacer un trabajo terapéutico muy profundo, muy serio, si realmente queremos hacer Feng Shui dentro de esta filosofía. Si queremos hacer los 4 tips de la revista de decoración, pues hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la potencia de esto es que realmente se transforma en un proceso. Dime. Y que estos 4 tips no serán iguales para todo el mundo, ni para todas las casas. No, por supuesto, porque claro, depende del mapa energético que esa casa tenga y depende de las personas que vivan en esa casa y su propio mapa personal, ¿no? En esto hay una anécdota, nos ha pasado mucho en los estudios de gente que se quiere cambiar de casa, entonces te pide que le hagas un estudio de la casa a la cual se va a cambiar. Entonces, claro, nosotros primero pedimos, vale, vamos a hacer el estudio de la casa donde estáis y de la casa donde te vas a cambiar. Entonces, seguramente la casa nueva
tiene características muy diferentes a nivel formal. Estará mejor ubicada, más sol, más dormitorios, no sé qué, bueno, por eso el cambio, ¿no? Pero cuando hacemos el mapa energético, resulta que es el mismo mapa energético de la casa antigua. Entonces alguien que quiere hacer un cambio, pero en realidad no quiere hacer el cambio, porque está eligiendo el mismo patrón energético. Nos ha pasado más de una vez esto, ¿no? Y otras veces no, realmente hay un cambio energético a todo nivel. ¿El mismo patrón energético qué sería? El mismo mapa. Tú cuando sacas un... ¿Está ubicado? Claro, que Bueno, supongo que se refiere a las estrellas voladoras. el mapa, o sea, el mapa energético se calcula en función del lugar, de la orientación y de la fecha de construcción del edificio. Entonces, Yo me iría a ningún sitio, claro. no, pero tú te puedes cambiar a otro sitio, en la misma ciudad, por ejemplo, pero ya el lugar es diferente. Y la fecha de construcción del edificio puede ser diferente. Con que sea ya, que serían 20 años, ¿no?, de diferencia, ya te puede dar el mismo patrón energético. O sea, con que tenga la misma orientación y haya 20 años de diferencia, el mapa sería el mismo. Porque los ciclos de cómo se mide el tiempo en el calendario chino son ciclos de 20 años. Ya, pero, Entonces, un ejemplo, yo me quiero cambiar de piso. Y yo voy a buscar la misma orientación que tengo porque me gusta. bien. Sí, Pero no quiere decir que tenga el tenga... mismo mapa. Exacto, porque si la fecha de construcción es diferente, Varía. tendrás otro mapa. O si la fecha de construcción va de 20 a 20 años, puede ser que se repita el mapa. O sea, no necesariamente porque tu casa mire al noroeste y te mudes a otra que mira al noroeste, el mapa energético va a ser lo mismo, porque no es el único parámetro la orientación. Es el lugar donde está emplazado, los puntos cardinales y la fecha de construcción. Entonces, Todos estos elementos. estos son los elementos con los cuales se calcula el mapa energético, exacto. De ahí sale una composición que es un mapa, o sea, en cualquier casa vas a ver que un mapa energético son 8 particiones, o sea, se escoge el punto de gravedad de la casa y a partir de eso, que se llama el corazón de la casa, se divide la casa en 8 sectores, cada uno con una orientación, norte, sur, este, oeste, noroeste, suroeste, noreste y bueno, el que me falte. Entonces, ¿Y esos 8 tienen que ver con la astrología occidental? no, eso es puramente puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. No atiende uno hacia el norte, el metro hacia el noroeste, pues la familia, el otro el... Bueno, esto es el Bagua. Eso es el Bagua, este es otro sistema de Feng No Shui. tiene nada que ver. El Bagua es, o sea, digamos, una simplificación de lo que es el Feng Shui y la manera occidental en que lo han traspasado. Que es más simple, digamos. Porque utiliza, o sea, si es el sector, el invento oeste, resulta que es donde la familia. Y entonces todo el mundo, si la entrada es por aquí, la familia está allí. Y los amigos están ahí, el amor está aquí. O sea, y esta forma de distribuirlo es muy general. Es como si miraras el horóscopo en el periódico. Es lo mismo. O sea, una cosa muy general. Puede ser o no. En grandes viajes está la visión. Claro, cuando tú, el sistema Bagua parte de dividir la planta de la casa en 9 partes iguales, ¿no? Entonces da igual el formato de la casa, siempre serán los 9 mismos sectores. El Feng Shui tradicional parte del centro de gravedad y es una división radial. Entonces, Es distinta la forma, no la hace con el Bagua, ¿no? no, hacemos las estrellas volantes, que se llama, que es la forma de plasmarlo en el plano, es a partir del centro de gravedad. Entonces, claro, como las formas de las casas cambian, no es lo mismo una casa cuadrada que una casa alargada, ¿no? Entonces, claro, cuando partes del centro de gravedad, todo el abanico que agarra, por ejemplo, el norte, pues va a ser desde el centro de gravedad, ¿no? En cambio, si tú tienes una casa alargada o una cuadrada y lo divides en 9 partes iguales, no es lo mismo, ¿no? En cambio, radial sí que es lo mismo, porque siempre va en el mismo sentido. Y entonces después se hacen unos cálculos matemáticos y se saca una combinación de energías. En cada uno de estos triangulitos vamos a tener 3 tipos de energía. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Analizamos esas 3 energías, la relación entre ellas y vemos si es algo que es favorable. Por ejemplo, hay combinaciones que son súper favorables, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos madera y fuego, la madera nutre el fuego. Entonces decimos que es una relación armoniosa, que es una relación de amor y que es favorable para determinadas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Potenciarla. Vamos a buscar que la gente de esa casa pase más tiempo en ese lugar
para hacer las acciones correspondientes a ese tipo de energía. Si por el contrario encontramos una relación donde, por ejemplo, hay metal y madera, entonces sabemos que con el metal podemos cortar la madera, ¿no? Hay una situación de control, ¿no? Uno puede agredir al otro. Entonces, cuando hay este tipo de combinaciones, es donde aparece lo que se llaman las curas. Las curas serían poner el elemento intermedio entre estas dos energías para volver a generar ese ciclo de nutrición y de alimentación y no de control, donde uno puede atacar al otro. Entonces, entre el metal y la madera, el elemento que hay es el agua, ¿vale? El metal nutre el agua y el agua la madera. Entonces, ahí es donde aparece, bueno, ahí diríamos aquí hay que poner agua. ¿Y eso qué significa? ¿No? Entonces, el agua está asociada a unas formas, a unos colores, a unos materiales. Entonces, diríamos, todos los colores azules, violeta, que tengan que ver con el agua, son elemento agua. Todas las formas onduladas, todo aquello que implique movimiento, imágenes del mar, de un río, de una cascada, todo eso sería elemento agua. A nivel de formas, serían esto también formas onduladas, ¿no? O sea, todo lo que tenga movimiento, sobre todo poner agua real también, ¿no? Una fuente de agua, que esto también es muy conocido en el Feng Shui, lo de usar las fuentes de agua. Pasa que hay que usarlo con mucho cuidado, porque una cosa es poner un elemento con una imagen de una cascada de agua, que puede ser muy potente y ya te habla del elemento, y otra es poner agua en movimiento real, ¿no? Eso da mucha más fuerza y hay que saber muy bien dónde ponerla y cómo. Pero esta sería la manera de trabajar, ¿no? O sea, detectamos qué tipo de energía hay en cada sector, vemos si es buena, la potenciamos, ¿sí? Y vamos a hacer que la gente pase tiempo allí, ¿vale? Y si no es buena, pues vamos a buscar los elementos que equilibran este conflicto entre esas energías. Esto sería un poco la manera, explicado así, rápidamente. Sí, una casa puede tener elementos, siempre tienen elementos positivos y negativos, se trata de potenciar y que la gente viva y esté más tiempo en los positivos y no en los negativos. Y neutralizar. Cuando hacemos el estudio resulta que el lugar de la casa es la cama, el dormitorio, entonces intentamos, bueno, como es además, o sea, como un quesito, también depende de cómo haya caído el centro de gravedad, puede que solo pille una parte de la cama, entonces simplemente es mover la cama y sacarla del sitio donde pueda haber este quesito negativo, como llamamos así, ¿no? Este factor negativo. Pero en general es lo que tenemos que potenciar, positivos, negativos y dónde es mejor estar. Yo no sé si a veces se da la circunstancia y son casos en los cuales se da de que la gente a lo mejor se encuentra muy bien en la cocina. Y resulta que cuando tienes invitados todo el mundo se reúne en la cocina. Y resulta que hay un salón comedor o un salón la mar de hermoso y nadie va allí, pero todo el mundo en la cocina. O al revés, que nadie quiere estar en la cocina, todo el mundo... O sea, porque la gente de una manera instintiva ya lo reconoce. Entrar en una casa y decir, ¿me encuentro bien o me encuentro mal? Yo he ido a casas y me he sentado y me he relajado. Que por cierto he venido aquí y me he relajado. Sí, es un sitio bueno este. Y sitios en los cuales, o sea, por ejemplo, me he sentado, resulta que detrás tengo la puerta de salida y me he encontrado incómodo. Sí, es la amenaza, ¿no?, de la que hablábamos antes. Y no cuando me senté no me di cuenta, pero después estoy incómodo, entonces claro, primero que tengo la puerta de entrada detrás y claro, estoy incómodo porque es como si me entraran, es lo que decía antes, me entraran y me dieran a mí aquí, me pudieran pedir, porque no soy consciente, pero inconsciente sí. O sea, nosotros no somos conscientes, queremos respirar, tenemos las pulsaciones del corazón, o sea, todo esto lo hace de una manera simpática, pues cerebro igual. O sea, que es una manera también de cuando se hace un estudio de conseguir que la gente realmente esté en el sitio más adecuado. Que lo hagan o no ya no es nuestro problema, lo tenemos que aconsejar. Hay curas, es potencia esto, potencia lo otro. Pero bueno, eso ya son cosas que ya dependen mucho de cada persona también. Y bueno, un poco esto sería el resumen, así, no sé si ha sido muy largo o queréis hacer alguna consulta más. Si no, contaros, dime. Tengo una pregunta que me ha venido ahora de antaño y la voy a soltar al sitio. A ver. Cuando hablabais de este sistema de creencias, del subconsciente, ¿no? Esto de la puerta puede ser unas creencias. A nivel geográfico esto afecta. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi maestro nos traía a hacer tai chi y
estaba todo el rato pensando, ¿dónde era? Era un pueblo, íbamos a un parque y pasaba el tren por encima. Y debajo del tren había una tienda de... Creo recordar que era de deporte. Y el tío, el cachondo, siempre decía lo mismo. ¿Esta tienda tiene buen feng shui o mal feng shui? Y todos decíamos, mal feng shui, pasa un tren por encima, este tiene que ser terrible. No, buenísimo, pasa un dragón por encima. Claro. Esto va a dar fortuna. Y la tienda nunca cerraba. Yo pensaba, mira, el tío... Claro, pues estos son... Sí, ¿no? Pero esto, ahora me venía a la cabeza pensar, claro, es decir, para mí los dragones, o sea, para mí el dragón, ¿no? Porque me dedico y me gusta esta cultura, pero no es la mía. A lo mejor para mí el tren es una mala vibración y para él es una vibración fantástica. Lo que es el tren, lo que significa es el movimiento. Es lo que llamaríamos el agua y el movimiento. Entonces, si estamos analizando un local comercial, lo que interesa es que ese local comercial sea próspero, ¿no? Y que tenga mucha riqueza y que venda mucho. Entonces, lo que se busca de cara a un local es que esté cerca de lo que se llama un río, ¿no? Entonces, un río puede ser el río, un río natural, pero en una ciudad los ríos son las calles. Y mientras más tráfico haya, más agua trae ese río. Entonces, la cercanía con una vía de circulación rápida y de mucho tráfico, en este caso es un tren, pero podría ser una avenida, ¿no? Entonces, el tren se lee como eso, como un río de agua que está cerca del local. Y entonces esto da posibilidades de prosperidad. Diferente sería si en vez de un local fuera tu casa. Ya no sería lo mismo que te pase el dragón por arriba. ya no estaría, exacto, eso ya no sería tan bueno. Después la dirección de la tienda, es que sería unir todos los factores. Claro. El tren por sí mismo no significa absolutamente nada. Mi maestro era muy clásico, taoísta clásico. Él te iba soltando frases. Claro. Pero esto, o sea, esa frase viene por esto, es decir, cuando yo hablaba de lo macro a lo micro, ¿no? Primero vamos a mirar el entorno general. Entonces en Barcelona diríamos, bueno, ¿qué pasa? Hay mar, hay montaña y hay 2 ríos. Y eso es nuestra ciudad. Tiene una situación feng shui fantástica porque mira... Como en Hong Kong. Mira, o sea, en metafísica china también hablamos de 5 animales, ¿no? La tortuga, el dragón, la serpiente, el ave fénix y me falta el tigre. Entonces se dice que para estar bien, nosotros que somos la serpiente, ¿no? O la casa sería la serpiente, que está en el centro, tiene que estar bien cubierta la espalda. Entonces el animal de la espalda es la tortuga y representa un animal de protección, de cobertura, quieto, estático, que en la naturaleza sería una montaña. Lo ideal es que atrás nuestro haya una montaña que nos cubre la espalda. Tener a los 2 lados 2 elementos también protectores que les llaman el tigre y el dragón, que no necesariamente tienen que ser iguales, puede ser uno más chico, otro más bajo, pero bueno, que haya 2 elementos que nos custodien en el lateral y que adelante tengamos visión para avanzar, para desarrollarnos, es lo que llaman el ave fénix. Entonces la situación de Barcelona es perfecta. Tiene la montaña atrás, tiene los 2 ríos y tiene el mar. Entonces como situación de ciudad, por eso es una ciudad próspera, es una ciudad que va avanzando y se va desarrollando. A nivel ya de ciudad micro, el tren sería un elemento cuando ya empezamos a analizar la ciudad en pequeño formato, es decir, bueno, cuando pongo un local, ¿dónde es mejor? ¿Que esté cerca de Diagonal y Paseo de Gracia o que esté en un rinconcito de un bar en Sanz? Pues Paseo de Gracia y Diagonal hay mucho tráfico, hay mucho movimiento, es una zona y por eso los principales negocios están en Paseo de Gracia y Diagonal y no es casual, ¿vale? Que son los negocios más caros y los que mueven más dinero, digamos. Entonces todo tiene este sentido de cómo ubicarlo a nivel relativo con el entorno. Y ese mismo análisis después se hace internamente, ¿no? Depende de la actividad, también, o sea, no solo es la ubicación, la orientación, sino la actividad. Es decir, no es lo mismo que sea un local, que sea un despacho, que sea unas oficinas, que sea un hospital, que sea un cementerio o que sea una casa, ¿no? Depende de la actividad que se desarrolle en el lugar, eso también influye y se analiza de manera diferente. Sí, un edificio en Barcelona, por ejemplo, que tiene mucho éxito es La Illa. Y si os fijáis, o sea, lo que hablaba del tigre y del dragón, o sea, están una a cada lado, veréis que arriba, o sea, lo que es el skyline de La Illa, o sea, tiene una parte más alta y otra más baja, haciendo una forma.
Con lo cual es como si tuviera los dos... El dragón y el tigre. Exactamente, ahí estudiando. Tiene la calle diagonal, La calle que sería diagonal, sumar, y digamos, detrás, su ave pues, fénix. tiene, pues, todos los pequeños edificios de pisos y demás, o sea, como protegidos. O sea que, en cambio, la isla es uno de los centros comerciales que más funcionan. Además, yo lo conozco porque yo estuve trabajando ahí en una multinacional japonesa, o sea, en este edificio. Y parecía que aquello era una obra que enseguida la gente empezó a decir que era una auténtica barbaridad, y es uno de los éxitos de Barcelona, ¿no? Parece como si los arquitectos hubieran pensado en el Feng Shui. Al menos está diseñado como lo diseñaría un arquitecto que tuviera conocimiento del Feng Shui. Pues, la diagonal de Barcelona, fijaros que estaba a punto de cerrar todos los comercios y se vuelven a abrir. ¿Por qué? Porque simplemente han conseguido hacer las aceras más anchas, con lo cual puede pasar más gente, con lo cual, o sea, es que es pura lógica. Y todos los comercios que se estaban cerrando vuelven a abrir, o cambiando, pero se están poniendo muchísimas tiendas en la diagonal. También, un ejemplo de eso. Aunque no sea la gente, o sea, sigue los parámetros de Feng Shui, aunque no hayan utilizado el Feng Shui. Que hay una parte que es como muy lógica en todo lo que estamos contando, ¿no? Claro, que los es una chinos parte no se lo inventan, es 3.000 o 4.000 años de observaciones. De observación, exacto, y de prueba y error, ¿no? Yo para finalizar quería comentaros que en el máster lo que haremos es trabajar con el mapa de la casa de cada uno de vosotros, ¿no? Para que hagáis un proceso personal dentro del estudio de la técnica del Feng Shui. Y analizaremos también, si queréis, por supuesto, el tema de la carta natal, ¿no? Porque para nosotros es fundamental trabajar las tres partes, que serían la geobiología, o sea, estudiar primero qué pasa abajo, si hay alguna geopatología o no, el estudio del Feng Shui del entorno y trabajar también con la energía personal de cada uno, porque realmente si abarcamos los tres ámbitos, el estudio es súper completo y se complementan unas cosas con las otras. A nivel de Feng Shui exclusivamente, también se tiene en cuenta la energía de las personas, pero de una manera más genérica. Y este es el cuadrito que tenéis aquí. O sea, si miráis en la parte de atrás, veréis que hay un cuadro con los años, que está dividido en hombre y mujer, porque son diferentes los números. Entonces, si entráis en el año que habéis nacido, y os fijáis en qué columna está del número 1 al 9, tendréis vuestro número QA, ¿vale? Por ejemplo, yo he nacido en el 67 y entonces mi número QA en la parte de mujer es el 9, ¿sí? Entonces aquí cada uno podéis saber cuál es el número QA. El número QA es un número, en definitiva, cuando hablamos de un número estamos hablando de una energía, ¿vale? Es la energía que nos define como personas. A nivel de Feng Shui, no a nivel de carta natal, porque la carta natal es mucho más compleja y entraríamos en muchos más detalles. Pero bueno, como ha dicho Alex, a mí me apasiona la astrología y me apasionan las personas, sobre todo, con lo cual siempre empiezo por la astrología porque me parece que es lo más potente. Pero si solo hiciéramos un estudio de Feng Shui, pues entraríamos con este número, ¿no? Entonces, cada uno tiene su número QA. Esto nos sirve para muchas cosas. Por un lado, da características personales de cada uno de nosotros, porque cada uno de estos números es una energía. No sé, si queréis preguntar, os cuento un poquito a cada uno. Pero el 9, vale. El 9 es fuego, ese me lo conozco porque es el mío. El 9 es energía de fuego, ¿vale? Entonces, ¿qué miraríamos con este número? En tu casa, miraríamos la cama, ¿dónde está? ¿Qué tortuga tienes atrás? Es decir, la cabecera de tu cama, qué tipo de energía hay en esa pared, y veríamos qué pasa entre esa energía y el fuego de tu número QA. Si hace falta o no armonizar entre la energía donde tú estás apoyando la cabeza y tu propia energía. A veces la energía de la pared lo que hace es nutrir nuestra energía, lo cual va fantástico. Y el único momento que hay que hacer un elemento de puente es si, por ejemplo, tuviéramos agua. Si en la pared de tu cama fuera energía de agua, habría que poner, el agua apaga el fuego, ¿vale? Hay un efecto de control y de ataque, digamos, entre comillas. Entonces tendríamos que poner elemento madera. ¿Cómo lo haríamos? Pues una funda de color verde, por ejemplo, ¿no? Es decir, que entre tu coronilla y la pared haya un elemento que represente la madera. O bien es el cabecero de la cama.
¿vale? Podemos jugar con los colores. Lo más sencillo, por eso te digo, una funda en la almohada de color verde. Esto habría que hacer el estudio previamente, pero quiero decirte, son elementos muy sencillos los que podemos usar para realmente realizar estas armonizaciones o neutralizar estos conflictos energéticos, ¿no? El número QA sirve para eso. Pero para lo más interesante, y lo tenéis del otro lado, es que ahora entrando cada uno con su número QA, veréis que hay las 8 direcciones, ¿vale? Entonces, las 4 primeras son las orientaciones favorables para cada uno de vosotros. O sea, tú eres 9, tu mejor orientación es el este, orientación. Ahora os explico cómo se usa, pero primero es saber que cada uno con su número QA puede saber de mejor a peor, digamos, la mejor orientación, la segunda mejor, y tenéis aquí en la izquierda hay una pequeña explicación de para qué es cada una de estas energías, buena o no tan buena. Entonces, en primera instancia diríamos, las 4 primeras son las mejores orientaciones y son las que hay que aprovechar, y las 4 segundas serían orientaciones a evitar, ¿vale? Las 4 de abajo serían las orientaciones que tendremos que intentar evitar, cada uno de nosotros. ¿Cómo se usan estas? Lo más importante, como decíamos, ¿dónde dormimos, no? Entonces, cuando dormimos, ¿qué se mira? La coronilla de la cabeza. ¿Por qué? Porque se entiende... Dime. Perdona, pero la orientación es desde que yo entro a mi casa o de la entrada al edificio, porque me cambiaría todo. No, la orientación es la orientación cardinal. Eso se mide con una brújula, ¿vale? Entonces tú, ya sea en la puerta o en el edificio, la brújula siempre te va a marcar el norte en el mismo lugar, ¿vale? Entonces, si hablamos de norte, tú con una brújula lo pones y es eso, o sea, son las orientaciones cardinales. Exacto, pones la brújula y te va a dar la orientación. Me imagino que quiere decir, bueno, con la brújula la orientación cardinal, ¿no? Pero, por ejemplo, en la cama, ahora me estoy sí. imaginando una situación. La habitación a lo mejor sí que está dirigida hacia ahí va, no me habéis dejado terminar. No, por eso digo, o sea, hay 2 situaciones. Una es cuando descansamos y otra cuando estamos despiertos activos, ¿vale? Entonces, cuando descansamos, lo que se mira ¿qué es? La coronilla de la cabeza, ¿a dónde apunta? ¿Vale? Entonces, lo que interesa es que esto mire hacia esa, cuando estás acostado, evidentemente, mire hacia una de las 4 orientaciones favorables, ¿vale? Entonces, tú, como bien dices, la ventana puede darte al este, pero lo que importa es dónde tú estás poniendo la cabeza y que tu cabeza mire a una de esas orientaciones. Esto cuando dormimos, ¿vale? Y en el sofá, en el trabajo o cuando estamos despiertos, es al revés, es hacia dónde miramos. No es dónde está nuestra cabeza, sino es hacia donde nosotros estamos mirando. Tú estás tumbada, pero estás mirando en una dirección. Esa es la dirección que tienes que tener en cuenta. O sea, cuando duermes es la que tienes acá atrás y cuando estás despierto es la que tienes delante, a la que miras, ¿no? Entonces, mirar hacia una de estas 4 orientaciones. Cuando estás en el sofá viendo la tele, bueno, ¿qué puedes estar? Un par de horas, ¿no? Pero más interesante es cuando estás sentada trabajando o sentado estudiando, cuando pasas mucho tiempo en un lugar, entonces ahí es donde tienes que mirar. Hay veces que nos dicen, bueno, es que en el baño tengo una mala orientación. ¿Y qué más te da? ¿Cuánto tiempo pasas en el baño? ¿No? Y hay una mala combinación, pues fantástico, porque por el váter se irá todo, ¿vale? O sea, el tema es dónde pasamos tiempo, o sea, no hay que obsesionarse también con todo esto. Lo único que hay que hacer es mirar realmente en los lugares donde estamos, qué tipo de energía hay y cómo nos sentimos con esa energía, porque volvemos a lo de siempre, o sea, depende de la sensibilidad. Yo tengo la manía de que pierden la tapa del váter. Muy buena manía. Se va la energía. Exacto. La simbología es que no solo se va la energía, sino que se va la prosperidad por el váter, ¿vale? Entonces, cuando hay problemas de economía, lo primero es decir, bueno, la tapa del váter siempre es cerrado, porque es un lugar de descarga, y es verdad que eso, bueno, el váter cuando tú tiras hace una descarga y chupa, ¿no? Y por ahí si está abierto se va la energía. En general la recomendación es tapa del váter cerrada y puerta del baño cerrada, ambas cosas. Ambas cosas, sí.
Claro. En general, siempre tengamos en cuenta que hay que hacer el estudio, porque a veces resulta que la mejor combinación está en el baño. Entonces, bueno, ¿cómo potenciamos una buena combinación en el baño? Bueno, más allá de ir a leer un ratito haciendo según qué cosa, bueno, ahí cambia un poco la condición, ¿no? Pero en general diríamos puerta de baño cerrada y tapa del váter abajo. Una pregunta, ¿qué ocurre? Ya estaba pensando y he mirado un par de años, que digo, si convives con una persona que es el número 2, por ejemplo, y el otro número 3, y, ostras, no hay una orientación aquí que coincida, ni harto borracho de whisky. Mira, Posible que si fuera solo eso, el problema que se nos presenta, porque puede pasar que ocurra esto, ¿no? Un matrimonio y cada uno con una orientación y la cama, claro, no la puedes poner un ratito acá y un ratito allá, no, has de elegir una. Pero luego tenemos el tema formal, cómo ubicas la cama dentro del dormitorio. Luego tenemos el tema energético, qué nos dice la combinación energética o las combinaciones energéticas, porque a lo mejor de estos quesitos que hablábamos hay uno en cada lado de la cama. Y bueno, quiero decirte, hay un montón de parámetros y por eso es tan complejo todo, que no haya una falla geológica abajo, o sea, son muchos parámetros. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se prioriza. Hay cosas que son más importantes que otras. Lo primero sería el tema de la geopatía, como has dicho antes. Por eso siempre nosotros hacemos un estudio geológico, porque es muy importante saber qué está pasando abajo. Y eso es lo prioritario. Si hay una veta de agua, la recomendación será sal de la veta de agua. Cambia de dormitorio, da vuelta a la cama, pero esa será la recomendación en general. Y sería lo prioritario, ¿vale? ¿Que no pasa nada abajo? Miraríamos el tema energético, ¿no? Sería más importante todo el tema energético. Y ahí ya entraríamos, porque te he dicho, el 2 y el 3 es el número QA, pero es algo genérico. Y ahí entra el BASI, la astrología, es decir, la energía de cada uno, ¿no? Y ahí podemos profundizar más, porque ahí ya el número QA es muy genérico. Piensa que aquí estamos hablando de una energía del año. O sea, solo hemos entrado por la fecha del año. Todos los que han nacido en ese año tienen el mismo número QA, pero somos todos muy diferentes los que hemos nacido en ese año. Entonces, ahí la herramienta de la astrología nos da ese elemento único y que te hace diferente de todos, ¿no? Pero también puede ocurrir que con la astrología tengamos también el yin y el yang, vamos a decir, ¿no? Bueno, estos son los elementos que tenemos que ir trabajando para ver cómo neutralizamos de más importante a menos importante, digamos. Y lo que es real es que este tema de las orientaciones, nosotros siempre lo damos porque es algo, bueno, que os lleváis algo, y este era un poco el objetivo, pero también sepáis que es muy genérico, ¿vale? O sea, pero para un primer tema funciona, o sea, ya hay 4 orientaciones que conviene que evitemos de dónde ponemos la coronilla o dónde nos sentamos. Y esto en lo cotidiano ya nos vale, ¿no? Pero si hubiera un problema, habría que hacer un estudio más serio, ¿no? Y más profundo y con la energía personal de cada uno y con el lugar y con, bueno, todo lo que hemos contado, ¿no? Que es bastante complejo. Puntos de corrientes energéticas que se llaman, si hay agua por debajo del edificio. Puede ser una veta de agua, puede ser una falla geológica, puede ser, la Tierra tiene sus meridianos también, así como hablamos de los meridianos en el cuerpo, la Tierra tiene los propios, que se llaman líneas de Curry o líneas Harman. Y cuando hay estas dos tramas energéticas que tiene la Tierra, cuando se cruzan, o sea, se superponen dos cruces de líneas Harman y Curry, en esos puntos, que son puntos concretos, también son puntos nocivos para la salud. Esas son corrientes energéticas. Eso es un tema energético, sí. Eso se ve, exacto, con las varillas puedes detectarlo, no lo mides, pero sí puedes encontrarlas, digamos, saber dónde están, exacto, se cruzan, sí. O con un péndulo, bueno, y la gente que tiene mucha más sensibilidad lo hace con las manos, ¿no? Lo detecta aquí, tenemos uno que no necesita varillas ni... Yo necesito varillas, pero ellos están mucho más avanzados porque es lo que os digo, o sea, ellos se han especializado en todo esto más sutil, digamos, ¿no? Pero el tema de las varillas lo podríamos hacer, bueno, mira, en la próxima charla traeremos varillas y haremos la práctica de varillas porque lo puede hacer cualquiera. Esto que parece que es una cosa de magia, en realidad lo podemos hacer cualquiera. Es muy sencillo, solamente hay que, bueno, poner la cabeza lo más off posible, o sea, se recomienda siempre hacer un poquito de meditación antes para bajar los niveles de tanto pensar.
y lo único que haces es hacer una pregunta cuya respuesta sea sí o no. O sea, no le puedes decir de qué color es, no. Tú tienes que hacer una pregunta, por ejemplo, aquí hay una veta de agua, si las varillas se cruzan es sí, si las varillas no se cruzan es no. Tú empiezas a caminar con las varillas, has hecho mentalmente la pregunta, empiezas a caminar y hay un momento que las varillas se cruzan, tú sigues caminando y vas a ver que en un momento las varillas se abren. Que se cruzan sin hacer preguntas. Claro, Es pero interesante saber qué es lo que te quieren claro. decir las varillas, porque si se te cruzan y no sabes qué es lo que, si es una línea Harman, si es una corriente de agua, si es una falla. En realidad la varilla responde a la pregunta, pero y la varilla es un objeto intermedio, digamos, ¿no? El tema es que tu cuerpo percibe que algo está pasando, porque no es que las varillas se muevan. Las varillas reaccionan a lo que a ti te está pasando. Como si fuera una pequeña descarga y entonces haces una micro... O sea, la varilla es solo un elemento que acusa lo que tu cuerpo está transmitiendo. Lo que pasa es que como nos cuesta mucho sentir eso, usamos las varillas. Yo voy a ver desde está esos puntos conocidos. Claro, nosotros siempre... Claro. Muchas veces arrancamos así, ¿no? Exacto, sí. Pregunta no, yo voy a la intención. A la intención. Claro, es decir, ¿dónde hay un punto nocivo para la salud? Esa es una pregunta, ¿no? Quiero encontrar puntos nocivos. Entonces te va a decir que si después quieres ir un poco más allá, te puedes parar al mismo sitio, bajas las varillas un ratito y vuelves a hacer y dices, bueno, ya tienes detectado que ahí es, pero para saber qué es, podrías hacer la siguiente pregunta. ¿Es una veta de agua? La varilla te dirá que sí o que no. Te dice que no, pues haz otra pregunta. ¿Es una línea un cruce de líneas? Te puede decir, ¿es una chimenea cosmotelúrica? ¿No? Y, claro, hay temas más complejos. Y esto es para saber si quieres hacer un proceso de sanación, digamos. Depende de la pregunta, es más nocivo unas cosas que otras. Son diferentes, si se tratan diferentes, no hay... Entonces una pregunta no necesariamente tiene que ser más nociva. No digo de todas las preguntas, ¿es esto? ¿Es lo que Esto nosotros lo hacemos porque después, como hacemos un proceso de sanación de todo esto, es lo que os comentaba antes, un proceso más de, no podemos sanar lo que hay abajo, pero sí podemos hacer que el efecto de eso se neutralice para las personas que viven en la casa. Entonces, por ejemplo, la chimenea cosmotelúrica, primero se detecta el volumen, y es como una columna que viene de la Tierra, del centro de la Tierra, una columna energética, que, para decirlo rápida y burdamente, absorbe la energía nuestra, ¿no? Y en general estos se ubican o al lado de nuestra cama o al lado del sofá donde nos sentamos a ver, porque es como que chupa nuestra energía. Entonces, una vez que se ha detectado, se hace un proceso en el cual, bueno, se ubica y se la coge y se la saca de la casa, ¿vale? Y esto se hace cosmotelúrica. Cosmotelúrica. Tiene unos nombres también. Y las chimeneas, las vetas de agua, falla geológica. ¿Geológicas? Sí, es cuando hay cuando hay un movimiento de tierra, que hay, bueno, esto es cuando vas por las carreteras y han hecho excavaciones, que ves que hay diferentes fallas, o sea, puedes ver que hay una falla y que hay un desplazamiento, que la falla continúa por aquí. Es porque la tierra ha hecho un movimiento. Entonces, esta separación, ahí se crea una energía que puede ser bastante negativa, depende de donde te pille en la casa. Si es que por claro, la tierra... Hay que preguntar, la chimenea cosmotelúrica, las vetas de agua y las fallas geológicas. Las vetas de agua hay que preguntar siempre si son aguas nocivas. Si aguas nocivas, porque puede haber vetas de agua que sean muy pequeñas, puede haber una veta de agua pero que no tenga ninguna influencia. Pero la puede detectar pero no tiene influencia. Y luego hay otro que sería todo lo que llamamos la contaminación artificial, que es la que hemos generado nosotros, y esta tiene que ver con los wifi, las radiofrecuencias, las ondas, ¿no? Y esto sí que se puede medir. Hay aparatos que... Bueno, se neutraliza apagando la fuente que lo genera. Es decir, por regla general diríamos conveniente a la noche apagar el wifi, por ejemplo. Sobre todo si el wifi lo tenemos al lado de la cabeza o en la habitación de al lado, ¿no? O sea, las ondas se van diluyendo a medida que te distancias. Entonces, si yo duermo en una punta de la casa y el wifi está en la otra, bueno, no será tan problemático. Pero claro, no sabemos dónde lo tiene el vecino, ¿vale? Y esto también puedes detectar con las varillas que hay algo y puedes preguntar si es una beta, que todo te diga que no, que nos está faltando el componente artificial. O sea, puede haber una contaminación electromagnética también.
que eso es artificial, no es de la Tierra, sino que es de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y creo que me están haciendo acá señas de que hemos cumplido el tiempo, pero bueno, si tenéis alguna preguntita más, creo que tenemos, ¿no? Un ratito más. Si queréis alguna duda, alguna inquietud, alguna curiosidad. Y estas hay 8 direcciones, ¿no? Sí. ¿Y se aplican solamente en la aviación o en la tierra? Por ejemplo, llevo unos meses estudiando en China y unos meses estudio en España. Por eso también es aplicable, ¿no? Sí, porque siempre estamos hablando de las 8 orientaciones cardinales. Tanto aquí como allá, tú tienes un norte y tienes un sur, que siempre será el mismo. Sí, pero China está en el oriente, ¿no? Sí, pero, Sí. España está en el este. pero la brújula siempre marca el norte. ¿Estés en el este o estés en el oeste? Entiendo tu pregunta, o sea, tú dices si es lo mismo vivir en el este o en el oeste, pero es que todo es relativo, porque el este y el oeste respecto a qué, Respecto a qué, claro. ¿no? El este O sea, y el oeste es, nosotros es hemos decidido geográfico, que China está en el oeste y que América está en el este. Sí. Pero si tú te... Claro, es una situación política. Lo que importa es lo que te dice la brújula, ¿vale? Y exacto, el magnético y del lugar donde estás. En el lugar donde estás nosotros somos el centro y hay 8 orientaciones alrededor nuestro. ¿Vale? Siempre, ¿verdad? El norte será siempre el mismo, estés donde estés. Otra cosa es que dependieran los hemisferios, ¿no? Pero esto no ocurre. No, en esto no, porque o sea, al final todo lo que hablamos de, porque cuando entramos en el tema del Feng Shui es una típica pregunta, entonces el hemisferio sur es diferente, porque esto surge en China y es hemisferio norte. No es diferente, es lo mismo porque recordemos que siempre hablamos de comportamientos energéticos y que los nombres que le damos, ya sea madera, tierra, fuego, o cuando hablamos en astrología, que hablamos del perro, el gallo, el tigre o el dragón, en realidad estamos hablando siempre de comportamientos energéticos con determinadas características. Lo que pasa es que para facilitarlo se le ponen estos nombres, que es más fácil que llegar, y nací en el año del dragón, ¿no? Y cuando miramos la carta astral vamos a ver que tenemos 4 animales, no 1. Hay 4 animales en la carta de cada uno. Y cada animal tiene un montón de energías adentro. Entonces son nombres para facilitar el lenguaje y para que tengamos códigos de trabajo. Pero en realidad siempre vamos a hablar de comportamientos energéticos. Y esto es lo mismo que sea en el norte que en el sur. Es como decíamos antes, el norte siempre está, ¿no? Y en el mismo lugar. Esto es lo mismo, no cambia, digamos. Hubo precisamente polémica con el sur, si viviese en el norte o el hemisferio sur, hubo mucha polémica, sobre todo antiguamente, no de ahora. Pero al final se decidió que realmente el norte es el norte y el sur es el sur, estuvieras donde estuvieras. O sea que no influía. Pero claro, es que unos están mirando hacia arriba y otros están mirando hacia abajo. O sea, entonces las cosas son distintas, ¿no? Porque las energías corren el mismo sentido, es igual que estés cabeza abajo. Las energías son las mismas. Pues muchas gracias a todos. Espero que hayamos roto algún mito, por ejemplo, la cabeza al norte. Ahora ya sabes cuál es tu mejor dirección. Sí, pero para yo descansar. sí quería decir que si algo te funciona, no lo toques. Eso sí, claro. Tú duermes bien y ahora miras y dices, estoy durmiendo en una dirección que va al contrario. No te estires. Estás durmiendo bien, no pasa nada. Claro, porque tu cuerpo no es sensible No a esta pasa nada dirección. porque a lo mejor tú cambias la cama de sitio o te pones al revés Y hay una veta de agua o... Hace 40 años o duermes en la en una misma energía cama, más en la misma negativa. dirección. Vale. Y entonces dormía bien, ahora duermo, ahora he cumplido más años y Bueno, y hay épocas también que Y es como decías tú, hay épocas que estamos más arriba o más abajo, pero... la vida y a veces no es mejor y peor porque estás más preocupada. Ahora duermo menos. Pero si algo está bien, Pero antes siempre he dormido, vamos, bastante bien. Bueno, Vuestro turno. sí, son 2 minutos solo explicarles un poco esto que tienen aquí y darles las gracias, porque es un placer que vaya viniendo la gente a las charlas. Bueno, pues eso, nada, comentaros que estas charlas las promociona, las mueve, las genera, Nos lo curramos. Sí, el máster en crecimiento personal y terapias alternativas,
Es un máster bueno, que llevamos 2 años montando y estamos encantados. Empieza de aquí en molt poquet, tenemos el máster en marcha. Y bueno, os invitamos a mirar la web, a saber más del máster, a venir a todas las charlas. Tú le dices siempre, Ferran, venid a las charlas que son muy chulas. Y son muy chulas, hay un montón, cada semana tenemos 1 o 2 charlas. Y explicaros un poquito el máster, en 0, el máster es un programa pensado para ir para adentro. Un poco como decía, como explicaba Fernanda, para conocernos profundamente, para saber cuál es nuestro potencial, qué tenemos que hacer, qué tenemos que entregar al mundo, quién somos, qué queremos, cómo lo queremos y para aprender a sacarlo para afuera, ¿vale? Cómo entregar eso hacia afuera. Obviamente, con la cantidad de disciplinas y titulaciones que salen en el máster, saldrán muchos terapeutas de aquí, pero también saldrán arquitectos o saldrán de todo. La idea un poco, hemos abierto un abanico para que todo el mundo pueda conectar con esta llave que a veces contamos, ¿no? Hay muchas puertas y no todos encajamos en la misma, ¿no? Yo, por ejemplo, viene Fernanda y habla de un tema, taoísmo, que es lo mío, y vibro, ¿no? Estoy aquí detrás y digo, quiero salir, ¿sí? Y a lo mejor viene después, o viene a Alex a hablar de efecto espejo y me encanta, pero no es tanto mi tema, ¿no? Puede ser, me lo invento, me encanta, es maravilloso, ¿vale? Pero pongo este ejemplo, ¿no? Que este abanico se abre súper bueno. Mal puesto. Porque conectamos desde muchas partes y conseguimos, y es lo que estoy viendo y con mucha ilusión, que todo el mundo tiene la capacidad de conectar con lo que contaba Alex desde alguna de estas puertas, ¿no? Y esto lo conseguimos abriendo este abanico con todos los maestros que están viniendo aquí a charlar, ¿no? Exacto, que venimos, ella decía que en el máster su asignatura toca la parte sutil y la sistémica, ¿vale? Y en realidad lo que buscamos es eso, tocar muchas áreas, la parte corporal, la parte mental, la parte sutil, la parte sistémica, la parte emocional, y tenemos asignaturas de todas estas áreas para que la persona se abra, para que, fijaros, además lo decía Fernando, viene mucha más gente a las asignaturas, a las charlas de lo mental. Y es cierto, porque la sociedad conecta mucho más con lo mental y se llenan mucho más las charlas. Entonces lo que buscamos en este máster es abrir la mente de la gente, soltarla y que conecten desde el cuerpo, desde la emoción, que entiendan lo que es el sutil, la energía, que vean más allá de sí mismos, que entiendan que forman parte de un sistema, que están a contrapelo, ¿no?, en el sistema o están magnetizando bien con el sistema. Entonces buscamos esto en este máster, que encuentres tu sitio y que te dejes llevar por lo que la vida te pide. ¿Sí? ¿Qué me explica? Filosófico. Bueno, pues nada, eso. Os invitamos a mirar la web, a preguntarnos lo que queráis, apuntaros. Obviamente estáis invitadísimos todos.